con sistemas de coordenadas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho hace unos minutos nada más que describir un vector era algo complicado, ¿sí? Porque había que dar 4 elementos. Y había una forma más simple de poder describir un vector. Y para describir matemáticas, eso es, describir en forma más simple, es decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer en más simple, pero que tiene que estar todo esto? Y la única forma de hacerlo más simple que esté todo esto es describirlo de forma matemática. Sé que es, y la única forma de hacerlo lo más simple que se puede es usar lo que se denomina un sistema de coordenadas. ¿Qué es un sistema de coordenadas? Simplemente una convención. Es una convención que está formada por dos partes. Tiene dos partes. Un punto de referencia, ¿sí? Que es un punto en el espacio desde donde se van a tomar todas las distancias. Simplemente una localización en el espacio. Y además se eligen 3 direcciones ortogonales, o sea, 3 direcciones que forman 90 grados entre sí. En este caso, X y, las marqué X y Z. 3 direcciones ortogonales. ¿Sí? Vean que estos 90 grados, este ángulo es 90 grados, este ángulo es 90 grados. 3 direcciones ortogonales entre sí. Eso se puede hacer en el espacio real, sí, porque el espacio real tiene 3 dimensiones. Dos de ellas las pueden seleccionar en forma arbitraria. La tercera, no. La tercera tiene que seguir la regla de la mano derecha. En este caso, yo puedo elegir X e Y en cualquier dirección, pero la dirección Z, ¿sí?, está definida por el producto vectorial entre la dirección X y la dirección Y. Nosotros, en los problemas que vamos a hacer a lo largo de todo el curso de Física 1, vamos a trabajar con problemas generalmente planos. O sea, que vamos a poder contenerlos en el plano XY. Pero vamos a tener que estar trabajando con ternas, por más que el problema sea plano. O sea, siempre se definen estos 3 ejes. No hay manera. Si definen 2, bueno, uno se puede dar cuenta cuál es el tercero. ¿Estamos? Pero es bueno que ustedes puedan definir los 3. Entonces, para poder dar esa convención, definir un sistema de coordenadas, hay que dar el punto de referencia y las 3 direcciones ortogonales. Si tenemos un vector A, nosotros podemos colocar, por ejemplo, querer hacer la descripción de este vector A, y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el mejor sistema de coordenadas que puedo usar? Y bueno, pongamos 1 en el punto de aplicación del vector A. Entonces llamo X y Z a estas direcciones. Estas rectas, que son semirrectas infinitas, ¿sí?, son rectas. Ahora, si quiero escribir la dirección X, la voy a indicar, para no poner X sombrerito, voy a indicarlo con la letra I sombrerito. Esto es el versor que indica la dirección X. Voy a usar J sombrerito al versor que está en la dirección y K sombrerito a el versor en la dirección Z. Como es una terna derecha, I por J me da K. I por J me da K. Ahora, si ustedes, ¿sí?, se equivocan, quieren usar una terna, otra, pueden elegir, bueno, yo quiero describir el vector A, pongo el punto, en el punto de aplicación coloco mi punto de referencia, digo esto es X, esto es Y y esto es Z. Poner X, Y y Z, ¿sí?, me indica que los versores que estoy usando son estos. Y vean que ahora el producto de I por J es menos K. Esto, ¿sí?, es lo que se llama una terna izquierda. La terna izquierda nosotros no la podemos usar. No hay que usarla. ¿Y por qué no hay que usarla? Porque las ecuaciones en física se definieron para una terna derecha. Toda la teoría la vamos a trabajar asumiendo que tenemos una terna derecha. Si ustedes
para resolver los ejercicios usan una terna izquierda, van a emplear ecuaciones que están definidas para terna derecha, pero las cuentas las van a hacer con una terna izquierda. O sea que van a tener resultados que son incompatibles. ¿Mm? Entonces, nunca usen una terna izquierda. Verifiquen que no están usando una terna izquierda. Hay muchos sistemas de coordenadas. Muchos. ¿Sí? Hay muchos sistemas de coordenadas. Nosotros vamos a trabajar casi siempre con el sistema de coordenadas cartesiano, que es el más simple de todos y es el más intuitivo. El sistema de coordenadas cartesiano se basa en el empleo de tres planos generatrices, de tres planos. Sí. Este plano, que está, digamos, en el plano ZI, tiene como dirección generatriz, la dirección, el versor Y, o sea, la dirección de X. El otro plano que se usa, ¿sí?, es el que está en el plano ZX, que tiene la generatriz, es en la dirección J. Y el otro es el plano XY, que tiene como generatriz la dirección K. Generatriz es, si no recuerdan, era la normal a la superficie. ¿Tá? Pero cada plano tiene dos normales a la superficie, una que apunta para un lado y otra que apunta para el lado contrario. Nosotros vamos a elegir las direcciones, las vamos a elegir de forma tal de que valga la regla de la mano derecha, es decir, que la dirección X por la dirección Y sea la dirección Z. ¿Tá? Y eso es lo que nosotros vamos a usar. Como estas direcciones son ortogonales, ¿sí?, nosotros vemos que el producto escalar de la dirección Y por la dirección J, o sea, la dirección X por la dirección Y, da 0. O sea, no hay, porque esto es 90 grados. Y lo mismo pasa cuando yo hago el versor Y por el versor K y el versor J por el versor K. El producto escalar entre ellos, ¿sí?, es nulo. Yo dije, el producto vectorial entre Y y J es K. Como es un producto vectorial, no sé si se acuerdan, ¿sí?, de álgebra o de matemática, no sé en qué lo vieron, ¿sí?, el producto vectorial es cíclico. Yo puedo agarrar entre estas direcciones, ¿sí?, y pasar este para acá adelante y correr los otros para allá. ¿Sí? Esto vale toda su rotación cíclica, es decir, si yo agarro, ¿sí?, paso para acá, me queda que K por I es J y J por K es I. Ahora, si yo invierto I por J, ¿sí?, me da menos K. Bien, ¿cuál es la ventaja de usar un sistema de coordenadas cartesiano? La ventaja que tiene es que las direcciones I y J son fijas. En ninguna situación me va a cambiar el versor I, el versor J y el versor K. Una vez que yo lo definí, ya nos queda, digamos, que es algo fijo. Bien, ¿cómo escribimos un vector en el sistema de coordenadas cartesiano? Bien, supongamos que queremos escribir el vector A. Colocamos el punto, ¿sí?, de referencia acá y colocamos un sistema de coordenadas cartesiano. ¿Cómo describimos el vector A? Y bueno, lo describimos simplemente proyectando el vector A en las direcciones. Cuando yo proyecto en la dirección X, haciendo el producto escalar con el versor Y, me queda una magnitud escalar, ¿sí?, que lo voy a llamar componente del vector A en la dirección X. Lo mismo puedo hacer en la dirección Y, que es con el versor J, el producto escalar entre A y J y el versor J me da la componente del vector A en la dirección Y, y si hago la proyección de A en la dirección Z, por medio de este producto escalar, me da la componente del vector A en la dirección Z.
Y luego el vector lo puedo escribir como una combinación lineal de los versores de nuestra base de sistema de coordenadas, donde los coeficientes son las componentes del vector. Entonces me va a quedar como la suma de 3 vectores perpendiculares. El primer vector es AX, que va a ser su módulo, ¿sí? Por la dirección por I versor, más AI por J, ¿sí? Todo esto es un vector en la dirección J, ¿sí? Que vean que puede ser A sub I, puede ser tanto positivo como negativo, ¿sí? Porque puede ser un número negativo, y entonces esto está en el sentido de apunta para allá, menos I. Entonces, y el tercer vector es AZ por K. Esta es la forma que nosotros vamos a escribir un vector en el sistema de coordenadas cartesiano. Nosotros, sí, A, claro. X sub Y y sub Z son vectores, son magnitudes vectoriales. No, A sub X, A sub Y y A sub Z, que son las componentes, son Sí. escalares, son magnitudes escalares. Fíjate que provienen del producto escalar. Ah, ok. ¿Sí? Sí, gracias. No de nada. Nosotros vamos a hacer una diferencia acá respecto de quizás lo que sea matemático. Ustedes están acostumbrados a usar una terna, ¿sí? Escribir vectores, cosas como ternas. No les conviene. En física no conviene escribir ternas. Conviene escribir un vector en forma explícita así. ¿tá? Obviamente, en el sistema de coordenadas cartesiano parecería que no hay demasiada diferencia, pero cuando trabajamos con otros sistemas de coordenadas, que no son cartesianos, ahí empieza a notarse por qué esta notación es superior, ¿sí?, a la notación de par ordenado terna ordenada. Bien, uno de los vectores que nosotros vamos a usar mucho se lo llama el vector posición, o sea, como es un vector que señala un punto del espacio. Este vector posición tiene como origen el punto de referencia del sistema de coordenadas. Cuando las componentes del vector posición se hace, acá estaba, perdón, R y R, créanme, lo pegué. Es lo que se llaman componentes del vector. ¿Sí? Cuando hago R por I, ¿sí?, me da X, que es un número escalar, ¿sí? Me va a quedar, como es una posición de espacio, esto va a tener unidades de metro, porque el vector posición tiene unidades de metro, porque está midiendo la distancia y la orientación respecto de este punto. La componente en la dirección Y lo voy a llamar componente Y, y esto va a ser componente Z. Es decir, el vector posición lo voy a escribir así. El vector posición lo voy a poner como la componente X en la dirección Y, más la componente Y en la dirección J, más la componente Z en la dirección K. Ahora, si yo en vez de este punto señalo este punto, que simplemente lo puse separado, ¿sí? Este O es el mismo, este O simplemente lo puse separado para que se entienda un poquito más. Si yo cambio el punto que quiero señalar, cambia el vector posición. Pero vean, lo que van a hacer es cambiar las componentes del vector posición. Cuando señalo este punto, que es distinto de este, ¿sí?, van a cambiar las componentes del vector, pero no cambian las direcciones. Esto es porque estoy trabajando en el sistema de coordenadas cartesiano. Exclusivamente por eso. Por eso que este sistema de coordenadas, para la mayor parte de la gente, es lo más simple, ¿sí?, y se usa, ¿sí? Y lo usamos bastante. De hecho, casi todo lo vamos a hacer en este sistema de coordenadas. Pero no es el único, ¿sí? El segundo sistema de coordenadas que nosotros vamos a usar en el curso es lo que se llama sistema de coordenadas cilíndrico. El sistema de coordenadas cilíndrico, en vez de usar 3 planos para localizar un punto del espacio, usa un cilindro de radio R centrado sobre el eje Z, un semiplano apoyado en el eje Z, que forma un ángulo φ con el eje X,
Y, bueno, el plano, ¿sí?, que me define la coordenada z, el plano XY, que es el mismo que nosotros usamos en el sistema de coordenadas cartesiano. Entonces, estos son los tres planos que definen, las tres figuras geométricas, superficies, que definen el sistema de coordenadas cilíndrico. Si yo quiero localizar un punto del espacio, lo que hago es intersectar este con este y con este. Vean que la intersección de estas tres cosas da un punto en el espacio. La generatriz de este cilindro, vean que la voy a llamar, esa es la dirección normal en un punto del cilindro, es lo que voy a llamar la dirección ρ. Pero vean que la dirección ρ es un versor que está contenido en un plano XY y apunta hacia afuera. Es decir, que si yo cambio de punto toda esta superficie que está acá, los vectores ρ van cambiando, depende del punto, la dirección del vector del versor ρ va cambiando dependiendo del punto que esté considerando. En este semiplano, la dirección de phi es un versor normal a esta superficie, ¿sí?, puede apuntar para allá y para allá. Siempre este phi versor se define positivo en la dirección de crecimiento, ¿sí?, de este ángulo. O sea, para allá es positivo. Bien, este es el mismo plano que habíamos definido en el sistema de coordenadas cartesiano. Es decir, la generatriz K tiene esa dirección, tiene el sentido de esta flechita. Esto es un sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas cilíndrico tiene una terna derecha y por lo tanto estos versores están relacionados por el producto vectorial. El producto vectorial de ρ por phi es K. Bien, ahora empieza lo difícil. Cuando uno usaba un sistema de coordenadas cilíndrico, ¿sí?, y quiere escribir un vector cualquiera, que tiene un punto de aplicación cualquiera, las direcciones que uno va a usar para escribir ese vector están definidas por el punto de aplicación. El punto de aplicación define las direcciones ρ y phi. La de K no, ¿sí?, porque K, ¿sí?, es el plano, es la misma dirección que habíamos definido en el sistema cartesiano, así que eso no va a depender del punto donde estoy ubicado. Pero ρ y phi sí. Estas dos direcciones van a depender de cuál es el punto de aplicación. Entonces, el punto de aplicación me define las tres direcciones, estas dos direcciones, y entonces me permite calcular las proyecciones en cada una de estas direcciones. A sub ρ le escribo, hago el producto escalar, ¿sí?, proyecto A en la dirección de ρ, proyecto A en la dirección de phi, me da A sub phi, A en la dirección de z me da sub z, y escribo el vector A en este sistema de coordenadas. Esta es la forma con que se escribe. Es un poquito más difícil. Pero, ¿qué es lo que pasa si el vector con el vector posición? ¿Qué es lo que pasa con el vector posición? El vector posición es muy especial, ¿sí? Entonces, está aplicado en el origen del sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas, ese punto, es justamente el punto donde pasa el eje Z, ¿sí?, y donde se apoya el semiplano. Entonces no se pueden definir en este punto, ni en todo este eje, las direcciones de ρ ni la dirección de phi. Entonces, no es posible usar el punto de aplicación para definir las direcciones. En el caso del vector posición, es el extremo del vector posición el que define las direcciones, ¿sí?, ρ, phi, que vamos a tener que usar para describir ese vector en el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, una vez que sabemos a dónde apunta, en ese punto tomamos la terna, ¿sí?, la terna ρ, phi, definimos la terna ρ, phi, k,
y entonces ahí escribimos las proyecciones. La proyección de R en la dirección de ρ lo vamos a llamar R, que corresponde a este radio de ese cilindro. El producto escalar entre R y φ siempre da cero. Es una de las características fundamentales del sistema de coordenadas cilíndrico. ¿Sí? El vector posición no tiene, ¿sí?, proyección en la dirección de φ. ¿Y eso por qué? Porque el vector posición queda incluido dentro de este plano. Piénselo, hagan un pequeño dibujito y se van a dar cuenta. Y el vector, la componente z, ¿sí?, la hacemos entre R, el vector posición, y en la dirección K, hacemos el producto escalar y nos da la componente z. Entonces, el vector posición en el sistema de coordenadas cilíndrico lo vamos a escribir, va a tener solo dos términos, dos contribuciones. Uno en la dirección ρ y otro en la dirección z. Y el único problema es que si yo cambio la posición, ¿sí?, tengo un punto acá y otro punto acá, uso el mismo sistema, ¿sí?, de referencia, lo que tengo es que si cambio la posición de dos puntos, ¿sí?, no solamente cambian las coordenadas, sino que cambian, ¿sí?, los versores, las direcciones. Obviamente K no, pero ρ sí, va a depender de dónde está el punto. Vean el ejemplo de este. Yo tengo R1, tengo K, Φ1 y ρ1, y si cambio a otra posición, K es el mismo, ¿sí?, pero voy a tener un ρ2 y un Φ2. Profe, perdón, Sí. cambia muy rápido de diapositiva y no puedo llegar a ver todo, a copiar todo. No, yo te voy a, esto te lo estoy grabando, ¿sí? Lo voy a subir todo entero. Ok, Igual voy a gracias. tratar de ir un poco más lento. Bien. Entonces, nosotros cuando trabajamos con un sistema de coordenadas cilíndrico tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque dado que si tengo dos puntos cualquiera, no solamente cambian las componentes, sino que también cambian las direcciones, guarda con hacer operaciones entre estos dos vectores, porque hay que ver cómo se suman. No podemos sumar vectores, ¿sí? No podemos sumar directamente R1 con R2. ¿Por qué? Porque esta componente sí la podemos sumar, ¿sí? Si yo R1 más R2, la componente Z, la componente K va a ser Z1 más Z2, no hay ningún problema. Pero acá, ρ1 y ρ2 se suman como vectores que están en distinta dirección. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno opera con el sistema de coordenadas cilíndrico. Aún así, va a haber situaciones en las cuales, ¿sí?, esta dificultad de tener direcciones que te van a depender del punto son muy inferiores digamos, en problema matemático a trabajar con coordenadas cartesianas. A veces que trabajar en ciertos problemas que tienen, digamos, coordenadas cartesianas se hace casi imposible. Y si uno cambia el sistema de coordenadas, usando alguno que sea vamos, de una geometría más parecida, cilíndrica, esférica, lo que sea, uno puede simplificar muchísimo las cuentas. Bien, ¿hay otro sistema de coordenadas? Sí, hay. Sí. Hay esféricos, sí, y otros bastantes más. Pero nosotros, para física 1, ¿sí?, cartesianas fundamentalmente, y vamos a trabajar con cilíndricas cuando se requiera. ¿Cuándo se requiere? Cuando simplifique las ecuaciones. Si no las simplifica, no vamos a trabajar en cartesianas. ¿Está? Pero lo que quiero decir es que guarda, en las siguientes situaciones en las cuales vamos a trabajar con un sistema de coordenadas cilíndrico, cuidado cómo se hacen las operaciones matemáticas. Hay que tener cuidado cómo se hacen las cuentas entre vectores. Bien. Entonces, vamos a entrar ahora un poco más en cinemática.
La cinemática trata de poder estudiar, ¿sí?, el movimiento de los cuerpos sin preocuparse en por qué se mueven, ¿sí? O sea, simplemente queremos responder cómo se mueven. Entonces, para ello lo que necesitamos, ¿sí?, es tratar de localizar al objeto. ¿Y cómo se localiza un objeto? Bueno, supongamos que este puntito negrito que está acá es la posición de un objeto. Yo lo localizo, ¿sí?, colocando un sistema de coordenadas. Y entonces puedo definir este vector R, que es el vector posición. Y lo puedo escribir en el sistema de coordenadas, porque este es un sistema de coordenadas cartesiano, lo puedo definir de esta manera. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cuál es la información más básica que puedo hacer? Y bueno, yo sé que, como es el movimiento de un cuerpo, el cuerpo puede ir cambiando su posición, y lo puedo saber. ¿Por qué? Porque la distancia, si la orientación, el vector posición me va cambiando de instante a instante de tiempo, ¿sí? Y entonces, bien, los coeficientes de este vector posición van a ir cambiando y me van indicando los puntos del espacio. Me van ocupando que son básicamente una curva, me va trazando una curva en el espacio. Este es un espacio de 3 dimensiones, así que una curva es un elemento de una dimensión. Entonces, para escribir una curva en el espacio, se requiere un sistema de ecuaciones. Esa curva se llama trayectoria, ¿sí? La curva que ocupa los puntos del cuerpo cuando se mueve, es la trayectoria. Y para poder escribir la trayectoria en forma matemática se requieren un sistema de ecuaciones. Estas, en este caso, y como una función de x y z como otra función de x. Esta función, f y g, pueden ser funciones simples o complejas. Nosotros vamos a trabajar en general con funciones relativamente simples. Pero vean, cuando le pidan una trayectoria en el espacio, siempre va a ser un sistema de ecuaciones. Porque el espacio tiene dimensión 3 y una trayectoria tiene dimensión 1. Así que necesitan, sí o sí, un sistema de 2 ecuaciones. Si dejan una sola, están hablando de una superficie. Muy bien, entonces, vamos a clasificar el movimiento de los cuerpos por el tipo de trayectoria. ¿Sí? La trayectoria puede ser rectilínea, parabólica, circular, que son las que vamos a usar más comúnmente, pero en general las vamos a llamar curvilíneas. Eso va a ser lo más complejo que vamos a ver, una trayectoria curvilínea. Si bien la trayectoria es lo más básico que podemos, la información más básica que podemos llegar a tener en cinemática de una partícula, es muy valiosa. Ayuda a seleccionar un adecuado sistema de coordenadas. ¿Qué significa adecuado sistema de coordenadas? Un sistema de coordenadas que me permita resolver fácil un problema. Si tenemos la información de la trayectoria, usémosla. Si eso nos dice, bueno, ¿dónde ponemos el punto de referencia? ¿Qué sistema de coordenadas uso? Con la trayectoria, lo que tenemos que pensar, si tenemos la información de la trayectoria, es, bueno, ok, digamos, tengo que ponerlo de forma tal de que la ecuación de la trayectoria sea lo más simple que se pueda. O sea, que sean simples estas ecuaciones, estas funciones que están acá. Es algo que ustedes van a tener que entrenarse. La diferencia es hacer un ejercicio en una carilla o hacer un ejercicio en 2 hojas. Esa es la diferencia. Y eso que vamos a resolver es ejercicios relativamente simples. Entonces, elegir el sistema de coordenadas, ¿sí?, lo van a usar siempre la información de la trayectoria. Úsenla, no se olviden, pero no solamente para cinemática, para todo lo que sigue. Siempre tienen que usar la información de la trayectoria. Bien, dejemos un lado de trayectoria, ¿sí? Ahora, lo que quiero hacer, ya les dije que cuando la partícula se movía, iba ocupando distintos puntos del espacio. Es decir, que el vector posición va cambiando. Si yo quiero tener en cuenta, digamos, cómo cambia, tengo que entrar
tengo que definir el tiempo, tengo que poner la información temporal. Bueno, ok, para poder identificar en qué punto de la trayectoria va a estar para cada instante de tiempo. Eso significa que yo tengo que dar información del tiempo. Bien, ok. ¿Y el tiempo cómo lo defino? Y bueno, tengo que indicar dos cosas para definir el tiempo. ¿Sí? Tengo que identificar la base de tiempo, y entiendan como base de tiempo es en qué unidades estamos discutiendo, digamos, de qué unidades estamos hablando. Nosotros vamos a usar el sistema internacional, así que generalmente vamos a estar trabajando en segundos. Entonces, pero si ustedes cambian la base de tiempo, que puede ser, ¿sí? Que estén trabajando con otra base de tiempo, tienen que indicarla. Y después el origen de tiempo. ¿Y eso por qué tenemos que indicar el origen de tiempo? Y para que el otro observador sepa con su reloj, ¿sí? De qué tiempo, qué instante estamos hablando. Entonces, tenemos algo, que para poder empezar a hablar, ¿sí? Del vector posición, estudiar, ¿sí? Cómo cambia el vector posición en el tiempo, tenemos que dar no solamente el sistema de coordenadas, sino que tenemos que dar esta información, la base de tiempos y el origen de tiempo. Eso es lo que se llama sistemas de referencia. Nosotros, en un problema de cinemática, de dinámica, todos los problemas que sigue, nosotros necesitamos trabajar, cuando queremos ver cosas que dependan del tiempo, tenemos que indicar cuál es el sistema de referencia. El sistema de referencia es el sistema de coordenadas y el origen de tiempo y la base de tiempo. Esta es la información, la base de tiempo, es la información que la podemos no decir. ¿Por qué? Porque trabajamos con el sistema internacional. Sabemos que la base de tiempo es segundo. Pero el origen de tiempo es esencial. ¿Sí? O sea que para hablar de un sistema de referencia, les piden, indique el sistema de referencia, tenemos que dar el sistema de coordenadas y cuál es el origen de tiempo. ¿Qué significa? Y bueno, yo digo, bueno, el instante cero es aquel en el cual la partícula está en este punto. ¿No? Esa es una forma de indicar el origen del tiempo. Una advertencia. ¿Sí? Bien, todos los problemas de cinemática se pueden resolver si se definió previamente el sistema de referencia. Es una forma de decir, no se les ocurra resolver un problema de cinemática sin poner un sistema de referencia. ¿Qué pasa si tengo, este es un sistema de coordenadas cartesiano, ¿qué pasa si yo pongo el tiempo acá? Si quiero encontrar, ¿sí?, la posición como función del tiempo, encontrar la posición como función del tiempo es encontrar estas tres funciones, x de t, la coordenada x como función del tiempo, la coordenada y como función del tiempo y la coordenada z como función del tiempo. Entonces nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, tratando de encontrar estas tres funciones, x y z, como función del tiempo. Bien. Vamos a ver cómo podemos introducir, encontrar esas funciones x de t y de t, z de t. Okay. Y para eso pensemos, ¿sí?, en qué es lo que pasa cuando una partícula se mueve. Supongamos que se mueve así. En un instante t1, la partícula está en la posición R1. Un instante t2 posterior, la partícula viajó por acá y está en la posición R2 en el tiempo t2. Cuando transcurrió este intervalo de tiempo, t2 menos t1, que lo llamo delta t, la posición pasó de acá a acá, es decir, se desplazó, ¿sí?, una posición delta r, cambió su posición en delta r, que es r2 menos r1. Este vector, ¿sí?, delta r, es lo que se llama vector desplazamiento. Y vean, esto es lo que recorrió, este es el camino recorrido. Delta S, que está acá en negro, es el camino recorrido, siguió todo esto de la trayectoria. Lo que podemos ver que esta longitud no es esta longitud. Así que
El módulo del vector de desplazamiento no es el camino recorrido, es algo que es general. El vector de desplazamiento es lo que cambia en la posición, ¿sí? Y el desplazamiento es lo que recorrió. El camino recorrido, perdón, el camino, y este delta S es el camino recorrido. El desplazamiento es esto, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el camino que hace la partícula. Bien, ¿por qué es necesario el vector de desplazamiento? Y porque me permite definir algunas cosas. Si yo tengo el desplazamiento, entonces yo puedo hacer el cociente del vector de desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Este cociente tiene unidades de metro sobre segundo. Y lo vamos a llamar velocidad media. Este vector velocidad media, ¿sí? Vean que es paralelo al desplazamiento. Es un vector paralelo al desplazamiento, que en general no tiene demasiada utilidad. ¿Por qué? Porque este vector velocidad media va a depender del instante t1 y del intervalo de tiempo delta t. Intervalo de tiempo delta t. Tanto va a ser así que cuando yo cambie el intervalo de tiempo t2, ¿sí? Cambie t2, varíe un poco t2, cambio del intervalo delta t, me va a variar mucho b. ¿Sí? Puede llegar a variar mucho b. Y tanto es así que vean, si lo comparo con la rapidez, porque esto sí es algo que estamos acostumbrados a hacer, bueno, si estos caminos recorrió una distancia delta S, ¿sí? Y lo hace en un tiempo delta t, yo puedo calcular lo que se llama una rapidez media. Así como tengo una velocidad media, yo puedo calcular una rapidez media, como el cociente entre esta longitud dividido el tiempo que tardó en hacerlo. Esto y el módulo de B son distintos, no tienen por qué coincidir, de hecho no coinciden. Entonces la velocidad media es un vector que para mucho no sirve, no se parece a la rapidez media, no se parece a nada, salvo en algunas situaciones en las cuales es trivial y nosotros, digamos, es demasiado trivial. ¿Sí? O sea, en ciertos movimientos lo va a servir, pero en general no tiene mucho sentido. ¿Cuándo empieza a tener sentido? Cuando yo hago tender T2, lo aproximo al instante T1. En este caso, llamo T el instante T1 y T2, ¿sí? Lo voy aproximando. Cuando lo voy aproximando, ¿sí? T2 lo aproximo a T, escribo de esta manera, ¿sí? Hago tender delta T a 0. Vean que el vector desplazamiento se parece en su longitud al camino recorrido. En el extremo, ¿sí? Este valor, la velocidad media sí converge. Cuando hago tender delta T a 0, la velocidad media sí converge a un valor definido, que se llama velocidad instantánea o simplemente velocidad. Entonces, vamos a llamar a velocidad al valor límite cuando tomo delta t0 del vector de desplazamiento sobre delta t, de este cociente. Esto en matemática ustedes ya lo conocían, esto es la derivada, es la definición de derivada. Así que esto ¿sí? Nos define que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Bien, ¿qué características tiene? ¿Sí? Esta velocidad. ¿Sí? La velocidad tiene como módulo, ¿sí? Como módulo de velocidad, coincide con la rapidez instantánea. O sea, con el valor del límite, cuando el t es 0, del camino recorrido dividido delta t. O sea que es la derivada del camino recorrido respecto a t. ¿Sí? Convergen ahora. El módulo del vector velocidad es, entonces, la rapidez. El punto de aplicación del vector velocidad es la posición de la partícula. La dirección del vector velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces, nosotros vamos a escribir el vector velocidad como la derivada, dado que es la derivada del vector posición respecto al tiempo, va a ser la derivada de cada una de las componentes. Esta va a ser la componente x del vector velocidad, es la derivada de x respecto de t.
Esto va a ser la componente y del vector velocidad, la derivada de y respecto de t. Y esto va a ser la componente z de la velocidad, la derivada de z respecto de t. De esta forma podemos calcular la componente x, y, z de la velocidad de una partícula, siempre y cuando conozcamos x, y, z, ¿sí?, del vector posición. Bien, podemos hacer el mismo razonamiento, pero ahora con el vector velocidad. Tenemos la partícula que está en el instante t1, en la posición r1, y tiene velocidad v1. Vean que es tangente a la trayectoria. Luego de un cierto instante, de un intervalo de tiempo, en el instante t2, está en la posición r2, tiene velocidad v2. Cuando transcurrió el intervalo de tiempo delta t, que es t2 menos t1, la velocidad cambió en un vector que llamamos delta v. Y entonces podemos definir una aceleración media, un vector que es el resultado del cociente de delta v y delta t. Tiene unidades de metro sobre segundo cuadrado. Esta aceleración media va a depender del instante t1 y del intervalo de tiempo t2 menos t1. O sea, va a fluctuar, ¿sí? Cuando cambio t2 o cambio t1, el valor de la aceleración media va a cambiar. Por lo tanto, no es un valor demasiado significativo. Pero, si hacemos lo mismo, hacemos tender t2 a t1, tenemos el límite para delta t igual a 0, la aceleración, ¿sí?, converge a un valor definido. En el límite, t igual a 0, converge a un vector definido que vamos a llamar vector aceleración o simplemente aceleración. Y por definición es la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, que es, y como la velocidad es la derivada del vector posición respecto al tiempo, la aceleración va a ser la derivada segunda del vector posición respecto al tiempo 2 veces. Es una derivada segunda. Que la aceleración sea la derivada del vector velocidad respecto al tiempo significa que lo puedo escribir así. La componente x de la aceleración es la derivada de b sub x respecto de t, la componente y es la derivada de bi respecto de t, la componente z es la derivada de bz respecto de t. Si usamos la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo 2 veces, vamos a poder escribirla así. La componente x de la aceleración va a ser la derivada segunda de x respecto de t 2 veces, la componente y de la aceleración va a ser la derivada segunda de y respecto de t 2 veces, y la componente z va a ser la derivada segunda de z respecto de t 2 veces. El vector aceleración lo que tiene, ¿sí?, es que tiene un módulo que va a depender de esas derivadas, ¿sí? Una dirección que en principio no tenemos mucha idea cómo calcularlo porque va a ser el resultado de las derivadas. Pero lo que sabemos es el punto de aplicación. El punto de aplicación es la posición de la partícula. Bien, o sea, teníamos algo de información en el vector velocidad, sabíamos que era tangente a la trayectoria y el vector aceleración y el punto de aplicación era la posición de la partícula. El vector aceleración no sabemos qué dirección tiene, sí, pero tiene un punto de aplicación en la posición de la partícula. Bien, entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros, ¿sí?, después de todo esto? Vamos a resolver problemas de cinemática. ¿Qué significa resolver problemas de cinemática? Y calcular la posición, la velocidad y la aceleración. Es decir, llegar a conocer cuánto vale x de t, y de t, z de t, bx de t, by de t, bz de t, a sub x, a sub y y a sub z. Y la ecuación de la trayectoria. Eso es resolver completamente un problema de cinemática. Pero entonces, el problema más básico que nos pueden tocar es que nos den conocida la posición como función del tiempo, y entonces, usando la definición de velocidad, podemos derivar y conocer la velocidad como función del tiempo, y derivar nuevamente y conocerla usando la definición de aceleración y encontrar la aceleración como función del tiempo. Ese es un problema básico que nos pueden dar. ¡Wow! Bien, si nos dan esto, la posición como función del tiempo, nosotros podemos calcular la trayectoria. Derivamos, calculamos la velocidad, derivamos, calculamos la aceleración. Otro problema es el problema inverso a este. Otra situación que nos pueden dar es el problema inverso. Nos dan la aceleración.
Si nos dan la aceleración, nosotros, a partir de la ecuación de la aceleración, integrando, ¿sí?, podemos conocer la velocidad. Pero ojo, cuando uno integra, vean, paso este delta t para acá, me queda db, tengo que hacer una integración. La integral que me queda es un poquito complicada. Ustedes no están muy acostumbrados a trabajar con integrales impropias, ¿sí? O sea, integral con límites. Entonces, en física, todas las integrales tienen límite, ¿sí? No podemos trabajar integrales sin límite. Entonces, lo que se hace acá, ¿sí?, cuando uno hace el paso a integral, uno tiene que colocar límites. El límite superior siempre es igual, así que no se hagan problemas. El límite superior, acá estoy integrando en el tiempo, pongo un tiempo genérico. Acá estoy integrando velocidad, pongo la velocidad en este tiempo. En cambio, el límite inferior es otro problema. ¿Sí? El límite inferior se elige leyendo el enunciado bien. Bueno, en algún instante de tiempo me tienen que decir cuánto vale la velocidad. Entonces, ese es el instante de tiempo que tengo que poner acá, y esa es la velocidad que tengo que poner acá. Este es el instante de tiempo y esta es la velocidad en ese instante de tiempo. Esto entonces puede ser un integral más o menos difícil, pero esto es inmediato. Me permite calcular la velocidad como función del tiempo. Y una vez que tengo la velocidad como función del tiempo, bueno, puedo usar la definición de posición como función del tiempo para calcular la posición. Y eso también lo hago integrando. Y acá tengo el mismo problema. Tengo que elegir los límites de integración. El límite superior es un tiempo genérico, la posición como función del tiempo. El límite inferior es un tiempo dado en el cual conozco la posición, que no tiene por qué coincidir con este, no es el mismo tiempo. T1 y T2 son cosas distintas. Pero resolviendo, una vez que tengo los límites, integro y me va a quedar una función más o menos suave que me da la posición como función del tiempo. Tengo la posición, calculo la trayectoria, resolví completamente el problema de cinemática. Después nos pueden tocar otro problema intermedio, ¿sí? Vean, ya no tengo la posición, tengo la aceleración. Bueno, me dan la velocidad. ¿Qué hago? Derivo para calcular la aceleración, integro para calcular la posición. Vean una cosa, ¿sí? Volvamos atrás. Cuando yo derivo, no necesito condiciones adicionales, ¿no? Cuando integro, cada vez que integro, necesito una condición. Vean que acá para calcular de la aceleración, llegar a la posición, yo necesité una condición acá y otra condición acá, que la tengo que buscar en el enunciado. Estoy de acuerdo. En cambio acá, para acá no necesité nada, y para acá necesité una condición. Así que estos son los tres problemas básicos en los que se van a encontrar en cinemática. No hay problemas más complicados que este. Obviamente, les he demostrado en general en los problemas, no en particular. ¿Sí? En particular, sé que les va a costar, sé que va a ser difícil, trabajar con notación vectorial, ¿sí?, es complicado, pero si hacemos un pequeño esfuercito, ¿sí?, vamos a llegar a resolver muchos problemas. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Hola? ¿Se quedaron dormidos? Se escucha, pero por acá no. Por acá tampoco. Ah, bien. Bien. Entonces, nos vamos a... Les voy a pedir que... Voy a apagar la grabación. En un ratito voy a subir